Bueno, mire, una base de datos geográfica, como les había comentado en la explicación, es una acumulación de archivos o una estructuración de archivos georreferenciada en un archivo o en un solo carpeta o en una sola estructura. ¿Muy bien? Así como nosotros conocemos el Shade y como conocemos el TIFF, acá se conoce como Feature Class y Raster Dataset. ¿Muy bien? Toda base de datos geográfica depende de dos tipos de datos, si son personales o son de archivos. ¿De qué depende esa información? Hombre, de la cantidad de usuarios que van a manejar, de la capacidad de almacenamiento y de los procesos y archivos que usted va a manejar. Muy bien. Entonces, aquí vemos un ejemplo de cuáles son las tipologías de datos, en este caso de Database que existen. Como les decía, la personal trabaja máximo hasta 2 gigas, la archivo trabaja máximo hasta 1 tera, ¿sí? Solo una persona puede editar los datos de conexión en una personal, y en la de archivo puede trabajar hasta 3 y 4 personas, ¿sí? Entonces, las diferencias son netamente esas tres características que nosotros habíamos montado en clase, que son usuarios, capacidades y procesos. Muy bien. Aquí les muestra la figura de cómo se ve o cómo se visualiza la database en un archivo ArcGIS, en este caso en la visualización de ArcGIS. Pero eso no quiere decir que, aunque sea nativa de ArcGIS, yo no pueda visualizar archivos en otras plataformas. Muy bien. Por ejemplo, el QGIS, Global Mapper, GBSIC, me permite a mí hacer la visualización y extracción de una capa de datos, pero no me permite crear geodatabase a partir de esos software porque es nativa de ArcGIS. Netamente, solamente la maneja ArcGIS. Muy bien. Como estamos en un mundo muchas veces monopolizado, algunas empresas te lo exigen en la geodatabase del ArcGIS. Por ejemplo, entidades gubernamentales te exige ArcGIS. Normalmente te exige GDB basados en ArcGIS. Licencias ambientales también te genera, todo lo que es el Ministerio de Ambiente te genera información directamente de la GDB de ArcGIS. Muy bien. Entonces, normalmente uno puede cargar tres archivos acá. Acá me muestra las tablas, listo. Las tablas son estructuras de base de datos que son cargadas en los atributos de mucha información shade, es decir, poblaciones, por ejemplo, es decir, encuestas. Se pueden cargar directamente en la GDB para que se pueda visualizar y se pueda enviar. Pero también hay unas tablas que son conexiones o son entidades que usted utiliza para cargar la información en las capas vectoriales que usted cargue. En este caso, los feature class. ¿Bien? ¿Cómo se carga un dataset? Así como lo muestra la figura. Clic derecho, nuevo, en el catálogo, dataset. Muy bien. También existe lo que yo les había comentado de las relaciones class, o en este caso de las herramientas de modelos. Los modelos hacen referencia a estructuras ya definidas o estructuras que definen relaciones a partir de una base de datos ya existente con una base de datos que vas a crear nueva. El uso de dominio. Toda información tiene un dominio o tiene una cantidad de atributos. Normalmente los dominios son los que te permiten a ti definir qué tipo de capa o qué tipo de información vas a encontrar en un contenido temático. Por ejemplo, geología te muestra 5 dominios y esos 5 dominios deben de tenerlo en toda la base de datos. Muy bien. O te muestra un código o te muestra una referencia ya establecida. ¿Para qué? Para que la base de datos maneje la misma estructura. Es decir, que las personas que tengan estructuras en otras partes y tú tengas que tener información, ya tú sepas que es el mismo modelo de datos. Como por ejemplo la cobertura de la Tierra. La cobertura de la Tierra tiene códigos. Entonces, ese dominio de códigos siempre lo vas a encontrar en una base de datos de cobertura. ¿Para qué? Para que haya homogeneidad en cada una de la información de los archivos. Y que tú puedas trabajar no solamente aquí en el departamento, sino en otros departamentos, para que no te encuentres esa discrepancia en que estos archivos se manejan de esta manera acá y que en Córdoba se trabaja de esta manera acá y que allá en Boyacá se trabaja de esta manera y que allá... No, todos tienen una unificación
y todos manejan el mismo lenguaje y el mismo dominio. Muy bien. Lo mismo pasa con los subtítulos e identificaciones de características. Muy bien. Lo que les comentaba, toda estructura de feature class en sistemas vectoriales tiene una, una técnica que me permite a mí implementar ese tipo de condiciones y restricciones que debe tener cada uno de los atributos, en este caso de las capas temáticas, para que su consistencia y su visualización espacial sean la correcta, es decir, que sean visualizadas a partir de la realidad. Por ejemplo, las curvas de nivel. Las curvas de nivel no se pueden interpolar una sobre otra, no se puede superponer una sobre otra, no puede estar cortada, no puede tener diferente valor la misma curva. Entonces, son reglas que aseguran la calidad de los datos. Entre mejor sea la calidad, mejor va a ser la database y mejor y más costosa va a ser. Muy bien. Entre mayor cantidad de datos, mayor cantidad de archivos, mucho más costosa va a ser la database. Muy bien. Hay unas reglas, una topología que les voy a enseñar a ustedes cómo realizar. Trabajar con redes también se puede hacer una red de distribución, una red de servicio, donde usted puede definir, hacer análisis de puntos más cercanos, de nuevas facilitaciones de distancia. Esto se utiliza mucho para rutas de transporte, vías, todo lo que es tránsito. Se utiliza mucho este tema de reglas y transporte. Esto lo vamos a utilizar nosotros en áreas de servicio, informaciones de vehículos, creaciones de carga y flujo. Esto nosotros lo vamos a hacer en la herramienta de tránsito y transporte, en aplicaciones de SIC aplicados al tránsito y transporte. Y otra de las herramientas o oportunidades de empleo, ustedes saben que todo el que maneja sistema de información geográfica tiene mayor capacidad, mayor entendimiento, mayor cantidad de análisis, tiene mejor condición a realizar cualquier tipo de información espacial, maneja muy bien el sistema de coordenadas, ¿sí? Son herramientas que le permiten a usted tener un fácil acceso a muchos datos. Y sencillo uso, bueno, de sencillo no tiene tanto, y pensaría yo que trabajable, complejo, a la vez fácil de acceso, mucho más fácil que anteriormente, ¿sí? En este caso, en épocas anteriores era muy difícil el acceso a la información, era muy restringida. Actualmente las bases de datos están abiertas al público, ustedes pueden encontrar información. Anteriormente para encontrar un mapa geológico era muy difícil, ya no. Para encontrar un mapa de morfología era muy difícil, ya no. Para encontrar un mapa de cuenca hidrográfica era muy difícil, ya no. Para hacer estudios hidráulicos, hidrológicos, de socavación, estudios de riesgo, estudios de amenaza, era muy difícil encontrar información climatológica, información hídrica, información de planchas cartográficas, ya no, ya con Colombia en Mapa se ha acabado eso. Muy bien. Entonces vamos aquí a Colombia en Mapa, vamos a descargar una Geodatabase y vamos a visualizar qué información tiene esa Geodatabase como para que ustedes tengan esos datos claros. En este caso yo voy a descargar un detalle del servicio de escala 1.500.000 de Colombia. Aquí me muestra tres tipos de formato: el formato SHADE, que es el formato libre, el formato que puede ser utilizado en otro software de información, pero también me genera el formato GDB, que lo puedo descargar. Muy bien. Ese formato GDB es el que me permite a mí realizar el cargue de información. En este caso vamos a ver cómo se realiza la descarga de información. Se va a descargar en un formato WinRAR. Así tal cual se puede cargar información y se puede enviar a la misma manera. Entonces, como para que ustedes tengan idea de cómo se hace este proceso. Hay algo muy importante en la Geodatabase, muy importante en la Geodatabase, que no tiene otros sistemas de información, en este caso otros software de información geográfica. La Geodatabase no solamente te maneja la información, sino que su capacidad de almacenamiento es mucho mayor que en otros software de información. Es decir, que la generación de capas de información pesa mucho más teniendo la misma estructura visual y la misma estructura espacial. Es decir, una capa de municipios que fue creada en QGIS de manera digital o de manera digitalizada y georreferenciada va a ser mucho más pesada que la información que se encuentra dentro de una geodatabase. ¿Por qué? Porque la geodatabase, al tener un sistema ya compilado de ArcGIS, es lo que te permite realizar es la compresión de esos archivos para que sea mucho más liviana a la hora de enviar. Muy bien. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene ArcGIS, que la cantidad de archivos que puede manejar en una geodatabase es totalmente más de 500, más de 600
archivos en una sola database. Mientras que una base de datos normal en una carpeta puede estar pesando casi el doble o el triple. Bien, entonces como para que tengan ustedes ese conocimiento que muy pocos servidores van a manejar menos de dos, bueno, en este caso gratis, van a manejar más de 2 gigas de información para enviar. En este caso, las más utilizadas, que son el Google Drive, que maneja hasta 15 gigas, y el tema de Dropbox, que de pronto se realiza. Hay uno nuevo que maneja 10 gigas, pero su carga es muy lenta, que se llama G Drive. Maneja hasta 10 gigas de descarga gratis. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la database. De las informaciones que ustedes les van a pedir mucho en GeoDatabase son los sistemas de información de las licencias ambientales ANLA. Esa base de datos y esa información, si ustedes se dan cuenta, en muchas universidades generan un curso que se llama Sistema de Información para generar bases de datos de la ANLA. ¿Por qué? Porque es muy específico, porque se necesita mucho, lo solicitan mucho para calidades de agua, para el manejo de sacar una licencia, explotaciones mineras, todo lo que es relacionado con pedir permisos para explotación, para exploración, para construcción, lo vas a tener que hacer con la GDB de las licencias ambientales. Muy bien. La base de datos del sistema de licencias ambientales te lo presenta ya definido en un archivo PDF donde tú puedes ya descargar esa información. La puedes descargar en un solo sistema de origen, que es el origen nacional. Es el único origen que te permite a ti realizar este tipo de ejercicio. Origen nacional. Ustedes saben que el origen nacional es el nuevo sistema de referencia en Colombia, ¿sí? Que surgió a partir de la disminución de la cantidad de orígenes, que eran 5, ahora se convirtió en uno solo. ¿Muy bien? Entonces aquí, miren, aquí te va a dar la resolución o el sistema para cada uno de los sistemas de origen. Muy bien. Aquí te va a dar la guía y te va a dar la plantilla de cómo debes de presentar tú los datos. Entonces, no solamente en Macro Origen Nacional, sino que también te lo presenta en los orígenes anteriores que existían. Normalmente trabajamos con Macro Origen Nacional porque es la base que se encuentra actualmente disponible, en este caso la más actualizada, que es Origen Nacional. Todos los datos que nosotros vamos a tener siempre van a estar en Origen Nacional. Muy bien, siempre. Aquí está la validación de la GDB para todo lo que es calidad. Aquí está la información sobre el modelo geográfico y aquí está el descargue de archivos. Muy bien. Entonces, en el descargue de archivos, se va a encontrar a usted ahí una información de cómo se debe descargar la base de datos geográfica para cada uno de los modelos. Muy bien. Todos esos modelos, todos esos modelos se descargan en formato Shape. Si usted quiere hacerlo en formato Shape y después cargarlo en la GDB, lo puede hacer. O en formato GDB directamente. Tanto estudios de impacto ambiental como estudios de planes de manejo ambiental, como estudios de diagnóstico ambiental de alternativas. También se descarga cómo debe ir la cartografía base. ¿Qué cartografía base? Todo lo que son curvas de nivel, todo lo que son límites administrativos, todo lo que son drenajes, todo lo que es información básica, que realmente se descarga del portal de Colombia en Mapas. Muy bien, realmente se descarga del portal de Colombia en Mapas, de la más actualizada base de datos que se encuentre en el lugar. Muy bien, normalmente en Colombia existe 25.000 para todas las zonas. 10.000 para zonas metropolitanas y 2.000 en algunos planes de catastro, en este caso planes de levantamiento de zonas en el cual tienen problemas en el tema de tierras. Todo lo que usted vea que tiene cartografía de escala 1-2000 normalmente tiene problemas de tierra, problemas de límites administrativos o problemas en este caso de propietarios. Entonces, la Agencia Nacional de Tierra lo que busca es actualizar esa cartografía lo más detallado posible para nosotros poder tener una certeza de la área que se encuentra para cada uno de los propietarios. Muy bien. Para legalización de baldíos, en este caso, pues, para el tema de rondas hídricas, para el tema de zonas rurales y zonas urbanas. Muy bien. Entonces, aquí todos estos formatos, por ejemplo, me permiten a mí descargar la información.
me la descargan también en GDB. Esa información está vacía. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Hombre, usted lo puede hacer de dos maneras. Directamente de la GDB o descarga los shapes. Va alimentando cada una de la información y luego va reemplazando la información en la GDB. Lo puede hacer de esa manera. ¿Qué es lo que hace uno normalmente? Normalmente para no hacer doble trabajo lo genera uno o lo modifica desde la GDB. Pero hay muchos software, hay muchas informaciones, por ejemplo, que no todo el mundo tiene la licencia de ArcGIS. Entonces, ¿qué hace uno? Genera el producto en un sistema de información geográfica diferente, es decir, el producto en formato shape lo llena y luego lo exporta o lo importa directamente a ArcGIS. Muy bien, como para generar ese proceso de que no siempre debemos tener ArcGIS para poder generar la GDB. Muy bien, o para empezar el proceso. Muy bien, y no todos los usuarios tienen ArcGIS. Entonces, si tú tienes coordinación de un plan de manejo ambiental, por ejemplo, que lo vas a tener, o un plan de ordenamiento de recursos hídricos, que lo puedes tener, tienes diferentes personas o diferentes profesionales. No todos los profesionales tienen la misma estructura de datos, ni el mismo nivel de datos. En este caso, el mismo nivel de conocimiento del sistema de información geográfica. Pero sí pueden tener acceso a herramientas de software libre como QGIS que pueden generar un producto y que te pueden enviar información. Muy bien. Entonces tú lo único que tienes que hacer es, mira, este archivo vas a llenar la capa tal cual como está aquí. Te voy a mandar la capa, lo único que tienes que hacer es digitalizar los polígonos. Muy bien. Y llenarle a la información. ¿Para qué? Para que yo pueda coger esa capa de información y descargarla y cargarla dentro de la GDB para yo poderla mandar y que me den mi licencia ambiental, sea de exploración, de explotación o sea para construir algo. ¿Listo? En este caso, una vía. Muy bien. Vamos a ver la descarga. Bueno, tengo la GDB. Déjame ver aquí. Tengo dos GDB, voy a guardarla en escritorio. Nuevo, GDB. Vamos a ver qué tiene esa información. La podemos ver en ArcGIS Pro o en ArcGIS de escritorio. Da la misma estructura. Muy bien, o sea, es la misma situación, es la misma carga. Voy a traerla aquí. Muy bien. Y voy a traerla aquí. Yo la voy a ver en ArcGIS de escritorio. En ArcMap. En este caso, no se utiliza ArcMap, se utiliza ArcCatalog para realizar este ejercicio. Muy bien. Vamos a ver si nos muestra Catalog. Muy bien. Vamos a ver aquí aplicaciones, ArcCatalog. Muy bien. Entonces, ArcCatalog es el sistema o el manejador de información de base de datos de ArcGIS. Es el que me genera la organización y la estructura, visualización, creación de archivos en ArcGIS. Muy bien. Lo primero que debo hacer, bueno, yo puedo quitar todo esto, lo puedo desconectar. Directamente puedo desconectar todo esto. Muy bien, desconecto todo. Y aquí hay una carpetica en la parte superior, izquierda. Muy bien. En este caso de mi pantalla, y voy a agregar la ruta de escritorio. Muy bien, la ruta de escritorio. Ahí en la ruta de escritorio voy a encontrar una herramienta que se llama GDB. Muy bien. Y aquí voy a encontrar una herramienta que se llama IA. Muy bien. EIA, Estudios de Impactos Ambientales. En Estudios de Impactos Ambientales voy a abrir la carpeta y me va a generar varios datasets. Esto es un dataset, esto es un dataset, esto es un dataset, 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 dataset. Entonces, un dataset tiene un feature class. Muy bien. Si usted se da cuenta aquí la estructura viene de una carpetica, tiene la GDB, tiene el dataset
Y cada dataset tiene una estructura, feature class. Muy bien. Entonces, todos esos archivos tiene que cargarlo de acuerdo a la información que usted levante en la obra o la información que usted le entreguen en la obra. Si usted es la persona encargada de generar el tema del manejo del sistema de información geográfica, de que esa GDB usted pueda cargarla y que cualquier persona pueda visualizarla, es que usted debe tener cada una de las capas de información. En este caso, vamos a darle clic aquí donde dice cuenca. Cuenca es un límite administrativo de tipo polígono. Muy bien. Una cuenca nosotros la hacemos a través de una digitalización o a través de herramientas de información o procesos de información de análisis raster, ¿cierto? Cuando ustedes hicieron el tema de hidrología, ustedes podían hacer las cuencas de diferentes maneras. De una manera manual, a través de un drenaje, como era el proceso manual, y otro a partir de un modelo digital de elevación, que se le hacía un proceso de fill, dirección de flujo, acumulación de flujo, vacín, proceso, ¿sí o no? Cuando usted tiene ya ese límite administrativo, es decir, cuando ya usted tiene esa información administrativa, toda información administrativa en la base de datos, en el preview, va a encontrarse la información de los datos. En este caso, vamos a darle clic donde dice Table y me va a mostrar los siguientes atributos que debe tener una cuenca. Una cuenca debe tener un código, debe tener un expediente, porque un expediente, cada vez que usted radica un modelo de licencia ambiental, le generan un código de expediente. Toda cuenca debe tener un área hidrográfica, una zona hidrográfica y una subzona hidrográfica. Profe, ¿dónde encuentro eso? Cada modelo de cuenca tiene una estructura. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero saber modelo de cuencas hidrográficas en Colombia, estaba avalada en el 1640, o en este caso, codificación de cuencas. ¿Muy bien? Entonces, el ministerio te generó un modelo de codificación de cuencas para Colombia. Tal cual como lo haces allá, tal cual lo tienes que hacer aquí. Sea la cuenca más pequeñita o sea la cuenca más grande. Siempre debe tener un modelo de cuenca hidrográfica. Siempre. ¿Por qué? Porque el modelo de Geodatabase te lo está pidiendo. Entonces, ¿qué te dice el ministerio? Te dirá una codificación para que tú en esta tabla de atributos metas la codificación de cada una de las cuencas. Muy bien. Si tienes una sola cuenca que es la que vas a estudiar, esa cuenca debe tener una codificación, debe tener un nombre, debe tener un área hidrográfica, debe tener una zona hidrográfica, debe tener una subzona hidrográfica, debe tener un orden, debe tener un caudal, debe tener una cuenca, un tiempo de concentración de agua, una nomenclatura, cuenca número tal, un área total, una longitud y un área. ¿Dónde te encuentras esa codificación? Todas las memorias de los mapas tienen una conexión o tienen una zonificación. Si es del Caribe, 0,2. Si es del Pacífico, 0,3. Si es de la región andina, 0,5. Entonces usted coloca 0,3 si es Caribe, 0,5 si es andina, 0,3 si es Pacífico. Subzona, si es del río Sinú, 0,75, entonces usted coloca 0,75. Si pertenece al San Jorge, 0,78. Si pertenece a Río Verde, 0,70. Listo. Cada codificación o cada relación de cuenca tiene su código. Muy bien. Aquí tengo el mapa de zonificación y codificación de cuencas en Colombia, para que ustedes lo sepan y que conozcan. Si usted se va a ir por la línea de planificación de recursos hídricos, entiéndase que se va a leer tres documentos muy fuertes. El decreto 1640, que es el de cuenca hidrográfica. Zonificación y codificación de cuencas, ¿sí? Que es la más fuerte ahí para la estructura del sistema de información geográfica. Y el estudio o, en este caso, manejo de agua o plan de agua, que se encuentra directamente en el ministerio.
Muy bien. Entonces, cada mapa, cada información tiene su codificación. Muy bien. Y todo se cita. Muy bien. Entonces, por ejemplo, unidad geológica. ¿Qué tiene la unidad geológica? Tiene lo mismo. El código, el expediente, que es el mismo para todos los capas de datos, el nombre de la unidad geológica, la nomenclatura de la unidad geológica, UGC, UEGC, que eso ¿dónde lo encuentra? Todo geólogo debe tener dos metodologías, la Carvajal, que es una de las más utilizadas para la codificación de unidades geológicas, sí, en este caso, que es la que te permite a ti identificar, entonces tú colocas aquí unidades geológicas de Carvajal, que es la más utilizada prácticamente en todos estos municipios. Muy bien, todos estos municipios trabajan de la misma manera. Muy bien. Entonces, por ejemplo, zonificación climática, ¿qué debe tener? Expediente, número de piso, piso térmico. ¿Quién te lo da? El IDEAN. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? Si ustedes van a crear la base de datos, cada profesional debe entregarle este tipo de datos. Ustedes como profesional no se van a poner a inventar datos. Todo profesional de su área debe entregarle la base de datos con esta información existente para crearla. Usted no es geólogo, usted no es geomorfólogo, usted no es ecólogo, usted no es biólogo, ¿sí? Usted no es geógrafo. Todo personal temático de una base de datos debe crearlo el profesional que genere la capa. Usted lo único que debe hacer es entregarle la capa de información y qué tipo de atributos va a tener. Entonces, usted lo único que debe hacer para zonificación climática, zonas de recarga, temperatura, radiación, muestreo, usted lo único que debe hacer es clic derecho, exportar, exportar a Shape. Crea una carpetita y le dice, señor, aquí está lo que usted me debe entregar. Para geólogo o geotecnista, mire, señor, aquí está lo que usted me debe entregar. Lo que no, lo que no se encuentra, es decir, lo que no participa en el proyecto, tampoco participa en la geodata. Es decir, que si no hay calidad de aire, por ejemplo, punto de muestreo de calidad de aire. Si usted no hizo calidad de aire porque el estudio de impacto ambiental no se lo exige, no debe cargar nada en puntos de muestreo de calidad de aire. No se ponga a inventar puntitos. Muy bien. Entonces, de la misma manera trabaja Origen Nacional. Si nosotros, por ejemplo, cargamos aquí información, mire, muy bien, mire. Magna Origen Nacional le va a generar tres formatos: GDB, SHE y KML. Y, perdón, XML, que es el formato de metadatos. Eso lo vamos a ver más adelante. Mira, GDB de la ANLA te muestra toda GDB, mire, toda GDB de la ANLA, toda, debe tener geología, geomorfología, paisaje, suelo. Entonces, cada uno de los componentes dataset que usted tiene ahí debe entregárselo al profesional para que le cargue la información en GDB de cada uno de los datos y usted pueda cargar la información para compilar. Entonces, el señor geomorfología, geología, el señor suelo, el señor geotecnia, ¿sí? Es uno solo. Profesional de geotecnia, necesito que me entregue en la geología, que me entregue contacto geológico, dato estructural, discontinuidad geológica, estructural o fallo, materiales de construcción, unidad geológica superficial. No se ponga a inventar. Cada profesional tiene su GDB o su información que debe cargar. Se hace igual para planes de ordenamiento de recursos hídricos, planes de manejo ambiental, plan de ordenamiento territorial, plan de ordenamiento ambiental. Se utiliza mismo para todo el diseño geométrico de vías, se utiliza mismo para todo lo que es estudio de hidráulico e hidrológico de una zona, se utiliza todo para componentes de lineamientos ambientales y diseño de agencias nacionales ambientales. Se utiliza de la misma manera. No se ponga a inventar, ya esto está hecho. Entonces,
Cada persona o cada profesional va a tener un ítem que usted no trabaje en su proyecto, no lo llene. Muy bien. Entonces, en un proyecto puede haber geología, geomorfología, paisaje le toca al arquitecto, suelo le toca al geotecnista, hidrología le toca al hidráulico, hidrogeología al hidráulico, geotecnista al geotecnista, atmósfera al hidráulico, clima al hidráulico, biótico al biólogo. ¿Ok? Para que ustedes sepan cómo se realiza este ejercicio económico al economista, arqueólogo al mismo arqueólogo, gestión de riesgo al profesional de gestión de riesgo, área de conservación, protección ambiental. No, es la unión del biólogo y del ingeniero ambiental, listo. Contingencia, persona de gestión de riesgo. Político administrativo, yo, político administrativo, empiezo a sacar los límites. ¿Qué político administrativo te muestra aquí? Hombre, te muestra político administrativo. Asentamientos, si son áreas urbanas, departamento, el límite departamental, el municipio y la unidad territorial, que es la unidad donde usted va a trabajar. Me toca a mí, porque yo soy el del proyecto. Y esa información debo entregársela a los otros profesionales para que no se salga de la información. Es decir, para que todos estén en el límite administrativo del proyecto. Muy bien, para que ustedes tengan claro eso. Entonces, una GDB de la ANGLA se maneja con el mismo sistema de origen. El señor tiene que trabajar con el mismo sistema de referencia, el señor tiene que trabajar con el mismo sistema de referencia, el señor tiene que trabajar con el mismo sistema de referencia. Todos deben de trabajar con el mismo sistema de referencia, origen nacional. Por eso es que se descarga de diferentes orígenes. Si la cantidad de información se encuentra en origen Bogotá, descarga origen Bogotá. Y luego, ¿qué hace? Usted hace proyecta o reproyecta esos shapes a origen nacional. Muy bien. Todo se hace de la misma manera, ¿ok? Para que ustedes tengan claro cómo es el ejercicio de la GDB. Toda GDB se hace de esta manera y se realiza de esta manera. ¿Okay? Entonces, la tarea importante es que ustedes descarguen la GDB y visualicen qué información tiene y dónde puedo encontrar esa información. Es lo importante de esta situación. ¿Ok?